Vivimos en una generación donde cuesta ser visto, porque todo mundo quiere ser visto. En una generación donde todo mundo quiere un reconocimiento, un aplauso. Yo recuerdo mis años atrás, años, que ya han pasado varios años, donde llegaba a la iglesia y no teníamos nada de esto, estaba al aire libre, era un parqueadero. Y recuerdo la expectativa que estaba en nosotros, los recién llegados, de que algún día Dios nos iba a levantar y la gente nos iba a ver, iban a invitarnos a predicar. Era la mente que acababa de renacer en Cristo, pero que aún no entendía el propósito de Dios. Hoy en día las cosas tampoco han cambiado. En el trabajo, en la calle, donde quiera que usted se mueve, hay un gran deseo de ser vistos. Pero cuando usted viene al reino de Dios y usted tiene un encuentro con Jesús, usted entiende ahora que el asunto no es ser visto. El asunto es que Dios te vea. Que en el reino lo más poderoso nace en el secreto. Sí, como aquella semilla que tiene que morir primero, dice Jesús. Y si no muere, no puede dar fruto. Nadie sabe lo que está aconteciendo allá debajo de tierra, pero está sucediendo en lo secreto algo glorioso, algo grande. Hoy quiero tomar un libro que usted muchas veces ha escuchado, y es una historia que a mí particularmente me llama la atención, no por el personaje que más hablamos, que es Esther, sino por el personaje de Mardoqueo. Me parece que hay algo muy espectacular, digno de exaltar en el corazón de Mardoqueo, de lo que hoy quiero detenerme un poco. Por eso, además de que Dios no olvida lo que otros han olvidado, yo quiero hablarte de la fidelidad. Ese es mi tema de hoy, la fidelidad en lo oculto. Sé fiel aunque nadie te vea. Y para eso quiero mostrarles una fotografía del imperio persa. Una imagen, porque en ese tiempo no habían cámaras. Imagínese usted esta extensión de tierra, apréciela, porque era el imperio más poderoso de los años 450 antes de Cristo aproximadamente. Imagínese una extensión tan grande que está desde el norte de África hasta la misma cercanía con la India. Algunos historiadores dicen que Asuero alcanzó a conquistar a la India en su avasallante plan de expansión. El imperio persa y el imperio medo-persa fue un imperio muy poderoso. Cuando tú piensas en esto, no puedes imaginarte que dos personas puedan ser vistas en un lugar y en un movimiento histórico tan poderoso como el que desarrolló el imperio medo-persa. Era un imperio lleno de riqueza, de poder militar, de ambiciones políticas. Dominaba el mundo antiguo conocido. Pero en ese gigantesco sistema que usted está viendo allí, Dios estaba escribiendo su propósito a través de dos personas aparentemente pequeñas. Hoy quiero hablar con aquellos que se han sentido invisibles. Te sientes invisible en una reunión familiar, te sientes invisible en tu trabajo, te sientes invisible, las amas de casa, las esposas, las madres en el hogar. Te sientes invisible en la universidad, te sientes invisible en el ministerio, te sientes que nadie te ve, porque pareciera que hay algo tan grande donde tú pasas desapercibido. Yo creo que esa sensación la tenían que tener especialmente dos personas cautivas como era Esther y Mardoqueo. Por eso vamos a leer el libro de Esther, capítulo 2, versículo 19 al 23. Quiero que vaya conmigo
a uno de los libros que más dificultades tuvo para ser aprobado por el canon del Antiguo Testamento. Uno de los libros más controversiales para su aprobación, pero lo que todos tuvieron que decir, Dios estaba presente en la historia de estos dos personajes. Y dice la escritura que cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Ponga atención a eso. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Ella había ocultado su identidad, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Esta es la historia de dos cautivos, una mujer huérfana, una jovencita que es criada y levantada por su primo, porque no era el tío, era el primo. Este hombre la educa, la prepara, pero fue tanta la influencia de Mardoqueo en la vida de Esther, que Esther decidió obedecerlo en todo y hacer lo que Mardoqueo decía. La obediencia da buenos réditos, hermanos. Cuando tú tienes un buen mentor, cuando tú tienes a alguien a quien Dios levantó como pastor, como líder sobre ti, y en su palabra hay poder, porque su palabra está basada en lo que la escritura dice, cree que seguir los pasos de aquel que te dice es por aquí, no por allá, te bendice. Así es que estos dos personajes están cautivos en medio de un imperio avasallante. Pero Dios, que cambia el destino de generaciones, usa a personas fieles en lugares ocultos. Esa persona puede estar aquí sentada en esta mañana. Dígame algo, por favor. Esto es contigo. Esto es para ti. La fidelidad en secreto nunca pasará desapercibida por Dios. Nunca. Eso que tú haces y que parece que nadie está viendo, esas oraciones, esos sacrificios, esas ofrendas que significan todo para ti y pareciera que nadie las ve, toda esa fidelidad no pasa desapercibida por Dios. Tengo muchos años de conocer al Señor y esta ha sido mi única iglesia. Por eso cuando yo estoy aquí, yo me siento en familia, yo me siento en casa, porque yo caminé todo esto, sí. Ayudé a barrer muchas veces todo esto. Ayudé a acomodar bancas, entonces me siento en casa. Por eso le voy a hablar como familia, que somos de la fe. Si tú estás buscando una promoción en tu vida, hoy vas a caminar conmigo en lo que vamos a aprender. Y lo primero que quiero decirte es que si la búsqueda tuya y mía es una promoción, la promoción no te va a cambiar. Ese ascenso, esa escala más alta, eso que estás buscando que te posicione, no te va a cambiar. Solo va a revelar lo que ya hay en ti. Esther era una mujer que había sido aceptada en el reino cuando Vasti se negó a presentarse frente al rey Asuero. Usted conoce la historia. Esther decide hacer parte del casting para Miss Persia. Y como era una mujer hermosa y la gracia y el favor de Dios estaba sobre ella, fue la elegida para ser reina. Así que Esther ya tiene corona. Esther ya es reina y está posicionada, pero aquel que la ayudó en el proceso, no. Por eso le digo que quiero llamar su atención sobre el personaje de Mardoqueo. Algunos de los que están aquí sentados han ayudado a muchos y gloria a Dios por eso. Pero Dios no olvida lo que otros han olvidado. Esther ya era reina, ya tenía posición, influencia, favor, autoridad.
Pero la corona no cambió su esencia. Lo que Dios va a hacer en tu vida no puede cambiar tu esencia. Tú sigues siendo el hijo de Dios, la hija de Dios, que Dios llamó detrás del redil, con corbata o sin corbata, con carro o sin carro, con casa o sin casa, en el palacio o fuera de él. Tú eres un hijo de Dios y nada puede cambiar tu esencia. Es lo que habita en ti, lo que marca la diferencia, no lo que vistes, no lo que tienes en el banco, no el título que has recibido. Algunos cambian cuando reciben autoridad. Algunos olvidan a los que los ayudaron en el proceso. Se llenan de orgullo cuando prosperan y se olvidan de aquel que oró por la prosperidad. Pero Esther permaneció humilde. Así que Dios está trabajando en levantarte. Dios está trabajando en nuestra exaltación, pero también está trabajando en nuestro corazón. Así que la promoción, lo que anhelas tanto, no te cambia, revela el carácter. La escritura dice en el Evangelio de Lucas capítulo 16 que el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Dios no solo quiere llevarte arriba, hermano, porque Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Y te habla a alguien que no tenía posibilidades. Dios va a cumplirlas, pero Dios quiere asegurarse que tu corazón permanezca correcto cuando llegues arriba. Amén. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, lo segundo que quiero decirte es que Dios usa personas, entre comillas, pequeñas para propósitos grandes. ¿Dónde están las personas pequeñas en esta mañana? Uy, vinieron poquitos. ¿Dónde están las personas pequeñas que quieren ser usados para propósitos grandes? La historia de mi vida es una historia cargada de imposibilidades. Cuando mi mamá queda en embarazo, mi madre es una mujer luchadora, madre soltera, viuda, con mi hermana, y queda en embarazo. Estaba embarazada. A los 6 meses mi padre muere trágicamente, como nuestra historia colombiana, y lo entierran como NN y nunca se pudo encontrar su cuerpo. Cuando yo llego al mundo, ella dice, o me contaba, que llegué en medio de una tormenta, que caían muchos rayos y truenos. Yo creo que el infierno sabía lo que venía. Sí, lo que Dios iba a hacer. Luego me acuestan en lo único que se conocía como cuna, que era una hamaca, y la hamaca se enciende. Y casi la bebé muere quemada. El diablo no quería que yo estuviera aquí, pero Dios me guardó. Porque Dios levanta personas pequeñas para grandes propósitos. Crezco con el deseo de tener padre, pero no se dio. Cuando tengo 14 años, mi madre muere en una enfermedad que la fulminó en solo 3 meses. Entonces quedo con mi hermana, mi único familiar biológico sobreviviente. No teníamos tíos, no conocemos primos, no había nadie más. Mi hermana era mi único familiar. El 1 de mayo de este año, hace una semana atrás, acabo de sepultarla. Y fue muy doloroso, pero al mismo tiempo fue una gran victoria, porque Dios me permitió conducirla a la presencia de Él y se fue tomada de la mano de Él.
Así que yo crecí sin recursos, huérfana. Pero un día, cuando tenía 14, 15 años, alguien me invitó a esta casa y escuché la palabra del pastor, el testimonio. Dios usó al pastor para decirme: serás lo que quieras ser. Dios tiene un plan. Y ese día yo me convierto al Señor, acepto a Cristo. Inmediatamente empiezo a orar. Yo no sabía qué era orar, pero yo empecé a hablar con Dios y escuché que el Espíritu Santo bautizaba en otras lenguas. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos lo han vivido? Muy pocos. Usted no se puede perder eso, esa experiencia. Y empecé a clamar sin saber absolutamente nada. Decidí dejar de comer sin saber que era un ayuno. Y empecé a arrodillarme todas las mañanas hasta donde mi cuerpo resistía, clamando para que el Espíritu Santo hiciera algo especial. Porque aquella palabra del Salmo que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá, para mí era mi promesa. Nadie me la podía arrebatar. Dios está conmigo. Dios está contigo. Tú no estás solo. Dios no olvida lo que otros han olvidado. Y me vine a la iglesia. Cuando la semana termina de ayuno, termino una semana de ayuno y me vengo al culto y empiezo a adorar. Y cuando estoy alabando, el Espíritu Santo viene sobre mí y empiezo a hablar en otras lenguas. Aleluya. Nadie me lo contó, yo lo viví. Es real. Óigame bien, el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo todavía quiere derramarse sobre tu vida. El Espíritu Santo todavía bautiza en otras lenguas. El Espíritu Santo todavía te da revelación. El Espíritu Santo también te puede dar el don de la fe. El Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Y yo recuerdo que empecé ese movimiento en mi vida tan poderoso, donde solo quería servir, servir y servir. El hermano Enrique Claro me llevaba a los grupos de oración. Un hombre pequeño, pero poderoso. Era el ujier de la iglesia, encorvadito, flaquito. Pero allá en el grupo, ese hombre era un Elías, era una llamarada de fuego. Y me decía: viejita, así hablaba él. Y era una jovencita. Viejita, usted necesita conocer el poder de Dios. ¿Quién ha dicho que un carro para andar, así hablaba él, quién ha dicho que un carro para andar necesita gasolina? No, señor, venga para acá, ponga la mano en ese tanque de gasolina. Él tenía un carro, un Renault viejito, amarillo como un pollito. Le decíamos el canario. Y con ese íbamos a evangelizar hasta San Cayetano y Palmarito. Entonces un día nos quedamos sin gasolina y éramos 4 jovencitos ahí en el carro, y dijo: vengan para acá, yo les voy a demostrar lo que la fe puede hacer. Y me dijo: ¿usted quiere aprender fe? Le dije yo: sí, hermano Enrique, ponga la mano en el tanque de gasolina. Y yo dije: santo Dios, ¿qué va a pasar? Miré para los lados, que nadie nos vea, y puse la mano en el tanque de gasolina y me dijo: ore, pero con fe. Él hablaba como regañándolo a uno. Y yo: Señor, yo te pido que me respaldes porque no quiero tener problemas con el hermano Enrique. Llena ese tanque de gasolina. Dijo: amén, eso es todo lo que necesitamos. Súbasela al carro. Y nos subimos los 4. Entre eso estaba la pastora Rocío. Y ¡trum! Y arrancó el canario con una fuerza. Nos llevó a San Cayetano, evangelizamos y regresamos a Cúcuta. Y hoy en San Cayetano nació la iglesia. Tenemos una iglesia allí, fundada a través de todo ese trabajo que se hizo con el hermano Enrique. El hermano Enrique hizo la primera escalera para subirse al altar, porque quería que el pastor no sufriera subiéndose al altar. Él hizo los primeros peldaños.
un hombre pequeño, pero afuera fue el hombre que Dios usaba en milagros tremendos. Entonces yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. No se necesita ser rey para ver la gloria. No se necesita ser general para sentirse importante. No se necesita ser famoso para que Dios se manifieste. Allá en lo oculto donde tú te mueves, Dios te está usando con propósitos grandes. Déjate usar por el Señor. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27, lo necio del mundo escogió Dios. ¿Dónde están los necios? Y un día estoy aquí y viene Edwin Álvarez, usted lo conoce, siempre está presente en nuestras escuelas bíblicas, pero en aquel momento era Semana Santa, hermano, y Semana Santa al rayo de sol, sin techo. El pastor Pedro conoce todas esas historias y todos los que venimos de esa época, y predica el pastor Edwin y cuenta la historia de un hombre que se ganó una beca para estudiar en un país extranjero con un idioma que no hablaba. Ponle cuidado. Y yo estaba ahí. Por eso usted no puede perderse la palabra, porque hay cosas que Dios te da para hoy y hay otras que te las da para que las atesores, porque un día ellas se van a manifestar sobre ti. Guarda la palabra, tómalo de hoy y guárdalo, la provisión que mañana vas a necesitar, guárdala. Y él contó la historia de que ese hombre se gana su beca y se va a estudiar, y cuando llega al lugar cae en cuenta de que no habla el idioma, y entonces se mete al aeropuerto, al baño del aeropuerto, y empieza a orar en el baño del aeropuerto y le dice: Espíritu Santo, tú me bautizaste en lenguas, ahora necesito que me bautices en un idioma. Y empieza a hablar el idioma, y yo estoy ahí sentada como usted. Y yo digo, yo quiero eso. Yo lo quiero, Señor, yo lo quiero. Espíritu Santo, también haces eso. Estoy hablando del año 94, 96, no sé. Y en el año 2000 yo sigo sirviendo, sigo siendo fiel, sigo ganando almas en la calle, puerta a puerta, predicando al Señor. Y en el año 2000 el pastor Satirio me llama, y usted conoce la historia. Paso al altar acá y está parte de la junta directiva, y nos dice, me tomo la libertad en el espíritu, pero Patricia Boorques y Rocío Palma son las misioneras que van a ir a Bután. Y yo empiezo a decirle, bueno, Señor, aquello que oí que pasó por allá en el 90 y tantas, ahora lo necesito. Yo no hablo inglés, yo nunca pude estudiar inglés, no habían los recursos, no había la forma. Y empecé a orar, hermanos. El Espíritu Santo y yo, hay cosas que tú no tienes que decir, tú solo tienes que hablar con el Señor. Tienes que contarle a nadie nada. Tú vete corriendo a tu aposento, cierra la puerta, y allí en lo secreto busca a tu Padre. Y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Y oré. Llegó la hora, viajamos. Yo me subí a un avión sin hablar el idioma. Llegué hasta el aeropuerto, me acordé del testimonio y me fui al baño del aeropuerto y oré en el baño. Entré al baño y le dije: Señor, aquí fue. Aquí fue, lléname, Espíritu Santo. Y por increíble que le parezca, yo salí de ese baño hablando inglés. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A mí me da risa porque a veces allá en los Estados Unidos me dicen: ¿usted nació acá? Y yo le digo: no, yo no nací aquí, yo soy colombiana, orgullosamente colombiana. Pero ¿cuántos años tiene viviendo en este país? Le digo yo: no tengo mucho. Pero ¿cómo aprendió tan rápido? Le digo: ese es un milagro.
El Señor lo hizo. La historia de los hombres y mujeres invisibles en la Biblia ha estado en todo lugar, hermanos. Es nuestra historia. Usted puede ser no visto por el hombre, pero si tú guardas tu corazón, el Señor no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón, dijo el profeta Samuel. Y tomó a David, el olvidado de la casa, el olvidado de la familia, para convertirlo en un rey. El lugar donde estás hoy puede parecer pequeño, pero mañana puede convertirse en el escenario del propósito de Dios. Quiero que cambies tu perspectiva y empieces a hablar de esa manera. No te quejes más de lo que te está pasando, del lugar donde vives, de la casa donde habitas, del trabajo que tienes. Empieza a declarar: este lugar puede ser pequeño, pero este lugar me va a posicionar en el escenario del propósito de Dios. Hay propósito en lo que estás viviendo. Y lo tercero que quiero decirte es que la fidelidad verdadera sirve aún sin recompensa. Para aquellos que solo quieren estar en una nómina, yo te invito a que vayas más allá. Yo recuerdo una jovencita a quien mentoreé por mucho tiempo, se graduó como abogada y le dije: ¿cuál es tu sueño? Y me dijo: mi sueño es trabajar en la Fiscalía General de la Nación. Y le dije: sencillo, ve y regálate. Ve y dile a los fiscales que tú trabajas gratis. Impresiónalos con tu fidelidad, con tu trabajo, con tu servicio. Y ella lo empezó a hacer. Hoy es fiscal. Las puertas se comenzaron a abrir. Allí donde tú te encuentras, tienes que causar impacto. Comienza a cambiar esa mentalidad que nos ha enseñado a nosotros, que trabajamos solo por horario, por paga, por salario, por ser vistos, por reconocimiento. Y si no lo hay, entonces no lo hago. Mardoqueo estaba sentado junto a la puerta, dice la escritura. Mardoqueo no tenía la posición de Esther, pero un día Mardoqueo, en el capítulo 2, versículo 22 del libro de Esther, decidió actuar correctamente. Actuó en fidelidad, fue leal a la persona que ni siquiera lo notaba, y reporta una traición al rey. Reporta y detiene un complot contra el rey. Hay personas que están en medio de situaciones que ponen a prueba esa lealtad, y la respuesta es: eso no es mi problema, que otro lo solucione. Yo no tengo nada que ver con eso. Él se lo merece, ella se lo merece. No son buenos jefes, no son buenas personas. No actúes así, porque eso podía cambiar tu destino. La escritura dice que Mardoqueo, en el capítulo 2, versículo 22, decidió detener el complot. ¿Sabe qué es lo impactante? El hombre actuó bien. Dice que cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina, y Esther lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Esther le dice al rey: mire, Mardoqueo hizo tal cosa bien. ¿Sabe qué es lo impactante? No recibió nada. ¿Cuántas veces usted devuelve los billetes que se encuentra y no le dicen ni gracias? ¿Cuántas veces usted ha hecho un favor y nadie lo notó? Y a quien se lo hizo nunca le agradeció. Pero el corazón que lo hace para Dios sabe que no sirve al ojo, sino que sirve al Señor en todo lo que hace, y de Él vendrá la recompensa. En esta mañana quiero que sepas que aunque no recibas recompensa del hombre, Mardoqueo no recibió ascenso ni reconocimiento. Por 5 años el acto de lealtad de Mardoqueo fue olvidado.
¿Recuerda usted a José cuando se portó bien en la celda y quiso ayudar al copero y trató de ayudarlo y le dijo: acuérdate de mí? Para aquellos que están trabajando en campañas políticas, acuérdate de mí, ayúdame cuando ganes, dame el puesto, ayuda a mi hija, ayuda a mi hermano. Ten cuidado, porque puede darse que no recibas nada. Pero el asunto aquí no es eso. El asunto aquí es cómo haces lo que haces. ¿Cuál es el motivo? El acto de Mardoqueo, que fue algo poderoso, algo grande, algo tremendo, impidió que un reino tan importante cayera. No recibió nada. Pero aquí viene la verdadera fidelidad. Si tú realmente eres fiel, no sirves por aplausos. Dígale al que está al lado: no sirva por aplausos. Trabajas aunque no te lo reconozcan. No abandonas cuando otros no agradecen. Porque la escritura dice en Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. El hombre olvida, Dios no. Aleluya. Y lo cuarto que quiero decirte es eso, que esa parte me encanta de la historia. Esther capítulo 2 versículo 23. Y a veces la pasamos por alto. El versículo 23 dice que aunque el rey no hizo nada, quedó un registro. Se hizo la investigación del asunto, fue hallado que era cierto lo que había dicho Mardoqueo. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en la horca. Y dice la parte final: y fue escrito el caso en el libro de la crónica del rey. Dios tiene un libro donde escribe. A mí me encanta pensar me imagino una biblioteca allá en el cielo. Y me imagino que allá hay un libro que dice Pedro Delgado. Cada vez que oró por una persona que estaba en la cárcel, anóteme eso ahí. Está orando por el que nadie ora. Regístreme eso ahí en el libro. Cada vez que visito a un preso, Pastor Moros, regístreme eso ahí. Moros fue a la cárcel a visitar al que nadie visita. La vez que fuiste al hospital y oraste por esa persona que tanto lo necesita, regístreme eso ahí. Juanita, Pepe, Jean, Pablo, María, esa ofrenda que dio, esa bendición que le entregó a otro, ese abrazo, esa palabra de aliento, regístreme todo eso. Los libros son innumerables, es una simbología, una metáfora de la memoria de Dios. Pero lo cierto es que Dios no está olvidando ni va a olvidar ninguno de tus actos. Todo lo que has hecho en fidelidad será recompensado. Atención. Todo lo que has hecho en fidelidad será recompensado. Aleluya. Todo se escribió. Los hombres olvidaron el nombre de Mardoqueo. Pasaron 5 años. A José lo olvidó su familia. Pasaron más de 10 años. A David, la palabra que le fue dada de rey cayó en el olvido y vivió en persecución por más de 20 años. El hombre olvida, Dios no olvida. Aleluya. No importa que estés sin recompensa, sin reconocimiento. Tu honra viene, el día de tu honra va a llegar. El día de tu promoción se acerca. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Aleluya. Él no lo es. Él no lo es. Él no olvida lo bueno que tú has hecho. Hay gente que se resiente. Yo no entiendo, mire, yo no sé lo que es estar sin iglesia, hermanos. Yo no sé lo que es dejar de venir un domingo al culto. Y yo tengo cantidad de experiencias. Yo no sé lo que es no servir a Dios.
hasta en el mismo cementerio, cuando estaba enterrando a mi hermana, estaba evangelizando a 2 personas que habían ido. Y estaba diciendo, él quiere recibir a Jesús. Yo no sé lo que es dejar de hacerlo. Hay gente que deja de venir a la iglesia porque no me visitaron. Todo lo que haces está escrito. Nada va a quedar sin recompensa. Así que asegúrate que lo que haces lo estás haciendo para la persona correcta, para Él, porque de Él vendrá tu paga. Dios no es deudor de nadie. Cuando nadie más se fija, ten esto seguro, Dios sí se fija. Cuando nadie más lo recuerda, Dios lo pone para escrito para que no se le olvide. Los hombres pueden ignorar tu servicio, tus lágrimas, tu sacrificio, tu fidelidad silenciosa, pero Dios lleva el registro de todo lo que hiciste en secreto, lo que hiciste cuando estabas cansado o cansada, lo que hiciste cuando estabas llorando, cuando no podías, cuando no tenías fuerza, aún cuando estabas enfermo, aún sintiéndote invisible. Todo está escrito delante de Él. ¿Estás preocupado porque tu nombre no se menciona? No te preocupes, Dios lo tiene presente. El cielo habla de ti, el cielo planea sobre ti. Oye, yo no sé si la emocionada soy yo. ¿Para cuántos es esta palabra? ¿Cuántos se identifican con esta palabra? La Biblia dice que hubo un giro inesperado. Aleluya. No fue casualidad. Deja de decir, qué casualidad. No. Esto es providencia divina. Oh, aleluya. Iniciamos la obra porque Dios así nos puso en el corazón, en una ciudad llamada Siliguri. Cuando pueda, búsquela allá en el mapa o ahí en el ChatGPT. Eso es lo que llaman en inglés un hub. Es una ciudad que tiene muchas conexiones. Iniciamos la obra. ¿Sabe cómo la iniciamos? Nos fuimos a un hotel. No teníamos mucho dinero, mucho presupuesto, y dijimos, vamos a empezar a hacer lo que el pastor nos enseñó, a caminar, hasta que Dios nos diga cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Y nos fuimos a caminar. El verano en la India supera los 40 grados, hermanos. Eso es una cosa, Dios mío, impresionante. Y esas calles polvorientas, y si usted ha visto documentales de la India, sabe cómo es el tráfico, la vaca, la zorra, la mula, todo lo que pasa. Y nosotros camine y camine. Invitamos a un pastor. La primera iglesia que se levantó fue en Yangon, Pastor Benjamín. Pastor Benjamin, ¿nos puede acompañar? Dijo sí, pero ya teníamos una semana, ya habíamos negociado con el hotel un mes. Y ya el pastor se cansó. Dijo, ya llevamos mucho tiempo caminando, sister. ¿No cree usted que si Dios dijo algo, pues hagámoslo ya? Pero nosotras no sentíamos de Dios empezar. Y caminamos bajo el sol, caminamos hasta el cansancio, orando, muéstranos. Hasta que un día sale una señora, abre la puerta de su casa y dice, oigan, vengan, acérquense. Y nosotras nos acercamos y dice la señora, yo las he visto pasar por aquí ya casi por 15 días. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Entonces le dijimos, en la libertad del Espíritu, estamos orando porque queremos iniciar una iglesia. Y la mujer se abrió los ojos y dice, ¡ay! Gloria a Dios, yo estoy orando al Señor porque yo soy cristiana y no tengo dónde congregarme. Y le estaba pidiendo al Señor que nos abriera una puerta. Aquí en mi casa puede empezar. Y nació el Centro Cristiano en Siliguri. No son casualidades, es providencia divina. Dice que una noche pasó algo extraordinario. El capítulo 6 relata la historia del libro de Esther.
El rey se acuesta a dormir como lo hizo por 5 años. Pero ese día pierde el sueño. Alguien va a perder el sueño porque tu nombre va a estar en su mente. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Alguien va a perder el sueño por tu hoja de vida. Sí. Alguien va a recordar algo que tú hiciste, un acto de bondad. Va a llegar una noche donde el que ni siquiera te miraba va a sentir que tiene que hablar contigo. Alguien te va a hacer una llamada en la noche porque necesita hablar algo que tú estás esperando. Asuero pierde el sueño y tiene una gran biblioteca. Mire Dios cómo obra de tremendo. Y le dice a sus sirvientes: tráiganme un libro. Él no dice cuál. Tráiganme un libro de memorias. Y en ese momento uno de sus sirvientes trae el libro. Pero ¿sabe qué habla el libro? Lo que hizo Mardoqueo. Yo no sé cuántas páginas podían tener o cuántos pergaminos podía tener los libros del reino de Persia. Los historiadores hablan de un imperio muy culto, muy educado, que le gustaba tener registros de todo. Así que era algo muy abundante. Pero lo cierto es que el pergamino que se abre y el párrafo que se lee es donde está el Hijo de Dios, que está sirviendo en lo oculto, que está siendo fiel en lo oculto, que está siendo excelente en lo oculto, que está orando en lo oculto. Y Dios quiere exaltarlo. Dios decide honrarte cuando tú eres fiel. Usted no necesita lobby, hermano. Usted no necesita decir: hable bien de mí. Oiga, mire, yo por eso es que trato y me codeo aquí con el pastor Pedro, el pastor Carlos Moros, porque toca estar bien. Ya sabe que si no funciona así. Óigame, yo no sé si estoy hablando inglés. No, estoy hablando bien cucuteño. Usted no tiene que hacer el lobby. Usted tiene que ser fiel. Usted tiene que servir con excelencia. Usted tiene que ser el mejor empleado. Usted tiene que ser el mejor estudiante. Dios va a ser quien hable bien de ti. David se sentaba con sus instrumentos. Yo creo que todo músico tiene sueños de grandeza. Todo músico se sueña con un concierto en un estadio. Pero David, sus mejores conciertos no fueron en un estadio. Fueron allá en la soledad, en la oscuridad, tomando su arpa y empezando a adorar al Señor. Me encantaría saber cómo eran las melodías, las notas, sus acordes. Pero quizás decía, no sé, cantaba santo, santo por siempre, canta la creación, santo. Allá con las ovejas, nadie lo escuchaba. Una arpa vieja, quizás hasta las cuerdas ya estaban rotas. ¿Cómo se toca, Pastor Jefferson, con las cuerdas dañadas? Quizás no sabía cómo tocaba la batería, pero adoraba. Me imagino que de vez en cuando una oveja, esa era su audiencia, ese era su concierto. Tú no necesitas ser visto. Tú necesitas que el cielo sepa de ti. Oh sí, que el cielo te mire, que el cielo se ría contigo. Dice que Él cantará, se reirá, que el cielo se goce, que el corazón de Dios empiece a palpitar y diga: así es, me gusta. Cántame más, cántame otra. Tú necesitas que los ángeles vengan y te acompañen y te hagan los coros. Tú necesitas
que el Espíritu Santo venga sobre ti y te mude en otro hombre. Pastora, pero estoy llorando. Yo sé lo que es llorar. Le dije, Señor, en ese cementerio le dije, te entrego mi Isaac, pero sé que va a estar mucho mejor que yo y que nunca le podré dar lo que tú le vas a dar. Mi hermana siempre supo que yo era una misionera, que no iba a estar para sus cumpleaños. Pero Dios estaba con ella. ¿Sabes? Lo mejor de ti se revela cuando estás con Él. Eres tú. No puedes ocultarte. No hay máscaras, no hay maquillaje, no hay nada. Eres realmente tú. Por eso adóralo. Porque va a haber una noche. Quizás es esta misma noche, quizás es en 5 años, quizás es en 2 años, quizás es en 20, no importa. Pero Él va a mostrar su gloria públicamente sobre ti. Y yo me imagino a David diciendo: oh, santo, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Puedes levantarte y adorarlo, iglesia. Tomando lo de la buceta, lo del arriendo del mes. ¿Sabe que yo lo he hecho muchas veces? Con toda la teología que pueda saber, yo siempre he cambiado mis ofrendas por algo, y con todo lo discutible del tema, a mí no me importa, a mí me funciona. A mí me funciona. Así que si lo quieres. Y recuerdo que sin tener ni siquiera para comprar un par de zapatos, y Dios es testigo, recuerdo en esos sobres que usábamos de diezmo, que no son estos de ahora, sino eran pequeñitos, la mitad, agarrar todas las moneditas que encontraba. Barría la casa buscando monedas. Me venía a pie desde Guaymaral, bueno, cerca hasta acá, y metí todas las monedas, y el sobre quedó así que ya se rompía. Entonces agarré colbón y pegué el sobre y me vine para la iglesia, porque yo entendí algo, hermano. Lo espiritual no es solamente cantar, lo espiritual no es solamente la palabra. Cada vez que tú das es un acto poderosamente espiritual. Nunca te pareces más a Dios que cuando das, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio
¿Sí o no? Para los que tienen conflicto con eso, tranquilo, usted siga con su conflicto. Nosotros los alegres sabemos de lo que estamos hablando. Y agarré mis moneditas. Aquí hay gente que me conoce desde hace muchos años. Y llegó la hora de, yo no veía la hora, yo esta ofrenda me va a cambiar la vida. Y llegó la hora de la ofrenda. Y agarré mi sobrecito como medio con pena y lo entregué. Eso se reventó. Salieron las monedas. Pero yo creo que así como la viuda, yo me sentía como la viuda. ¿Sabe algo? ¿A usted no le llama la atención que la Biblia diga que Jesús estaba parado al lado de las ofrendas mirando qué daban? ¿A usted no le llama la atención eso? ¿Por qué no estaba en otro lugar? Dice que él estaba parado mirando qué daban. Pero no era lo que daban, cómo lo daban. Yo estoy haciendo una maestría en una universidad allá de teología, y nuestro profesor nos dijo que las ofrendas, dijo así, sí deben ser conocidas, que las dádivas son las que no se dicen, que la mano derecha no sepa lo de la izquierda. Pero el profesor decía, por eso Jesús se paraba al lado de la ofrenda en la sinagoga, en el templo. Y yo me acuerdo que yo vine y coloqué mi ofrenda y le dije, Señor, te la cambio. Así le dije, yo quiero tener casa. Toda la vida viviendo en una pieza, Señor. Me acuerdo que dormíamos en el suelo, pero por años. Yo dije, yo ya no quiero más. Yo quiero sentirme que yo tengo una casa, Señor. Y tú eres mi padre y eres mi madre. Yo no tengo a nadie más a quien pedirle nada. Así que yo te cambio mis monedas, así le dije, por mi casa. Y por escandaloso que le suene, Dios me dio casa. Tu ofrenda puede ser el último billete que tengas en la cartera. Para ti será el último, pero para Dios es una ofrenda maravillosa, de olor fragante, que Él va a multiplicar en tu sueño, en lo que anhelas, porque tu ofrenda habla de ti, de lo que hay en el corazón. La fidelidad en lo oculto tiene tan buenos réditos. Dios no olvida lo que otros olvidan. Y hoy quiero invitarte, no a que des ofrendas, no, a que vengas, si así tu corazón lo indica, con tu sueño en la mano, representado en esa ofrenda que el Espíritu pone en tu corazón, no el predicador, y la traigas en la confianza y en la fe de que Dios va a darle un giro inesperado a tu vida, a tu realidad, a tu destino, a tu trabajo, a tu familia, a tu sueño. Porque un día eres Mardoqueo, pero al otro día, dice la historia, se convirtió en el hombre más importante de todo el reino de Persia. Oh, aleluya, 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 porque su nombre, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean todos dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es.
que mi fidelidad tenía un propósito misionero. Y un día la que se venía a pie porque no podía pagar una buseta, se sube a un avión para ir a predicar a Cristo al mundo, para llevar el evangelio a lugares como esta foto en la ciudad de Patna, que hoy ya es una iglesia maravillosa. ¿Quién iba a pensar que era huérfana, que no tenía ni para comprar zapatos, ni para vestirse? Que el hermano Darío Eugenio quiso ayudarme porque me veía tan flaquita, que me llevaba a comer a su casa con su familia. ¿Quién iba a pensar que a quien Dios iba a escoger para ir a Bután, a la India, iba a ser yo? Pero una noche Dios habló de mí al rey de la casa, al padre de la casa. Dios va a hablar bien de ti, va a susurrar tu nombre en los oídos de aquella persona, y vas a hallar favor delante de él y de los hombres. Yo quiero invitarte a que comiences a hacer cosas en lo secreto que glorifiquen a Dios. Que hables bien en lo secreto de tu casa. Que bendigas a otros sin decir nada, sin publicar. Que empieces a predicar sin un micrófono. Que compartas de lo que Dios te ha dado, así sea poco. Que empieces a amar al que no es amable. Que empieces a dar sin que nadie te vea. Que empieces a hacer lo que Dios quiere que hagas allí en tu trabajo. Marca la diferencia, porque en una noche va a haber un giro inesperado.